no es Castillo. Es el 50% del país que tiene ese sentimiento de agravio. Estamos hoy con Jorge Nieto, que se ha convertido en un personaje clave. Bienvenido, Jorge. Hola, Nicolás, buenos días. ¿Eres como la chica con la que todos quieren bailar en la fiesta porque tienes el voto decisivo en el Congreso o no? No necesariamente, eso Pero depende, casi. Eso depende de la composición, de los coaliciones, ¿no? Tenemos un peso, son 18 congresistas y son 7 senadores, que tienen sí pues un impacto en la votación, pero no la chica de la fiesta, la que todos quieren bailar. Ahora, ha habido dos momentos sobre los que yo quisiera conversar contigo. Primero, tu encuentro con Keiko, y segundo, tu opinión del discurso del día de ayer, que yo creo que tiene una importancia mayor a la que normalmente le damos a las palabras, ¿no? Porque yo creo que las palabras de ayer han sido reflexionadas. Pero comencemos por tu encuentro. Tú has estado frente a frente con Keiko. Bueno, nosotros recibimos, se comunicó conmigo y me invitó a tener una conversación, pues como corresponde a un país que tiene una política democrática. Y nosotros hemos respondido a la invitación. Yo fui con una delegación del partido, fui con acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del partido para hacerlo pues un evento orgánico, ¿no? No soy un átomo loco. Y hemos estado allí, hemos planteado nuestros puntos de vista, hemos discutido muchos temas en la agenda, empezando por el fenómeno del niño costero. Ella directamente me preguntó del tema, y yo le hice una breve exposición de nuestra experiencia, de lo que preveía por delante, de las tareas que no se han hecho y ya deberían haberse hecho, y de las tareas que faltan hacer y que tendrán que hacerse en su momento. Y ella tuvo mucho interés en esta parte. ¡Exitosa! Como todos sabemos, si alguna afectación, tanto económica como política, va a tener el Perú en los próximos meses, es el niño costero, que aparentemente viene pues con un rigor muy fuerte. Parece ser que va a ser uno de los más grandes en los últimos 200 años. Entonces, estamos hablando de un fenómeno mayor. Está ya habiendo impacto en la pesca y en algunos sectores, pero también se anuncian sequías en el sur, lo cual será dramático, y inundaciones en el norte. Mucha agua en un lado, muy poca en el otro. Claro. Tenemos que enfrentarlo. Yo siempre digo que en situaciones como esta tenemos que ser una sola fuerza. Tenemos que actuar todos para que la desgracia sea menor, para que las vidas no se pierdan y para que los patrimonios no sufran. Y esto es un tema que hemos tratado. Hemos entrado al tema de seguridad. También hemos dado nuestros puntos de vista en materia de seguridad. Le hemos planteado la necesidad de que se fortalezca la Policía Nacional, que se le reorganice. Está en muy mala situación. Con ese instrumento en mala situación no podremos enfrentar a la criminalidad. Hemos señalado nuestros puntos de vista que hemos dicho a lo largo de toda la campaña, como la necesidad de derogar las leyes que se denominan procrimen. Hay algunas que tienen cierta validez, como aquellas que tienen que ver con la extinción de dominio, tienen que ser precisadas, pero obviamente hay otras que simplemente necesitan su derogación. Hemos colocado el tema educativo como una preocupación nuestra, hemos colocado el tema agrario, sobre todo ahora que viene este fenómeno del niño costero. Tiene que haber fondos para atender emergencias en distintas zonas del país, en distintos sectores de la población. Hemos colocado algunos temas, en este caso un tema que para mí es muy, muy importante, que tiene que ver con la anemia infantil, el tratamiento de nuestros niños, el tratamiento a los discapacitados y a los ancianos, a los viejos, a las pensiones de los viejos que están tan maltratados. En fin, hemos tenido una agenda bastante nutrida. Hemos sido escuchados. Yo he visto a la... Porque me sorprende la enumeración, he hablado mucho. Es decir, ha habido mucho tema. Ahora, la pregunta, sinceramente, o sea, normalmente se acostumbra a que ocurren estas reuniones de protocolo, donde invitas a la gente de los otros partidos para hacer la finta ante los medios, pasas el momento. Ha sido un diálogo sincero. ¿Tú crees que, está escuchando Keiko? Bueno, yo he encontrado a una Keiko Fujimori escuchando y preguntando a ciertos temas que le parecían relevantes, pidiendo adicionales explicaciones. Se las hemos dado. Hemos tratado también, yo le he sugerido, que ella tiene que tener una política de diálogo con ese otro 50%. No puede ignorarlo, no puede hacer como si no existiera. Aparecen ya algunos opinantes que dicen, no, aquí lo que hay que hacer es puentes, carretera, caminos, hospitales, postas médicas, escuelas. ¿Con eso se va a resolver el problema? Todo eso hay que hacerlo. Pero eso no resuelve el problema fundamental, que es un problema de reconocimiento de ciertas identidades. Y entonces para eso hay que hacer gestos específicos. Por supuesto que la gente en Ayacucho y en Puno están esperando obra física, necesitan escuela, todo eso que se ha dicho, desagüe, agua. Eso es verdad, y hay que hacerlo, y con premura. Pero al mismo tiempo están exigiendo justicia para sus víctimas.
Perdieron gentes en diciembre del 22 y en enero del 23. Murieron gentes peruanas y necesitan justicia y no se les ha dado. Se ha sustraído a las fiscalías de estas ciudades, se las ha trasladado a Lima, simplemente para hacerle más difícil a la gente el seguimiento de sus casos. Pagar un pasaje Puno-Lima o Ayacucho-Lima pues cuesta, y gente que tiene recursos limitados cuesta más. Entonces, ahí hay un tema. Yo le sugerí que invitara a los comités de los deudos, de los familiares de los deudos, a una conversación con ella y que se establezca un plan, un programa de recompensación. Nadie va a restituir la vida de quienes fallecieron, pero hay gente que ha quedado con la rodilla mal, que perdió parte de la vista, que tienen dificultades laborales resultado de la situación en la que quedaron después de esas acciones de las fuerzas del orden. Tiene que haber un programa para ellos. Entonces, ahí hay un tema. La vi receptiva. Algunos políticos han dicho, bueno, pero ¿quién es Nieto para hablar de los familiares, de las víctimas de Ayacucho? Es un político que está haciendo su trabajo. Yo pensé que en el país había libertad de expresión y libertad de acción política. Uno no tiene que pedir permiso a quienes se sienten los dueños de las causas sociales, ¿no? Yo en campaña hablé con un grupo de familiares de víctimas, en plena campaña recibí sus demandas, me dieron 2, 3 cuartillas en las cuales están sintetizadas sus propuestas. Me parece que eso tiene que ser atendido y se lo hemos planteado. Y también le hemos planteado, como parte de este esfuerzo de dialogar con esa otra mitad del país, que considere dentro del marco de la ley y del derecho la posibilidad de la libertad del presidente Castillo. No para que el presidente Castillo se vaya a su casa, borrón y cuento nuevo, ya se quedó fuera. No, que vaya a enfrentar sus juicios desde su casa. Tanto el juicio por la intentona golpista como los juicios que tiene por corrupción. Pero es una forma de resarcir lo que es un sentimiento que yo he recogido durante la campaña electoral. La gente de las zonas más alejadas del país, de las zonas de las comunidades o de las zonas amazónicas, se siente ofendida por el trato que le dieron al presidente Castillo en el origen. Lo ningunearon, no lo quisieron reconocer, le hicieron muchas dificultades. Bueno, eso tiene que haber un esfuerzo de diálogo simbólico, político, con esa población. No es Castillo. Es el 50% del país que tiene ese sentimiento de agravio. Hay que dialogar con él, salvo que tú consideres que no se dialoga con él y que lo que hay que hacer es meter otra vez palo y bala. Pero me parece que esa no es la ruta, que tenemos que salir de una larga confrontación, una polarización que nos inhabilita para competir en el mundo con más vigor del que podemos hacerlo y con éxito. Y eso supone abrir puertas que hoy día están cerradas. La gente no puede pensar que si sigue haciendo lo mismo va a tener distintos resultados. Y bueno, a mí como político y al partido del buen gobierno, pero sobre todo a mí, pues nos ha tocado el costo de pagar el pecado de intentar rutas distintas. Pero lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es nuestro deber. Ahora, nos has contado lo que tú le has dicho o lo que ustedes como partido del buen gobierno le han dicho, pero ¿qué dijo ella? Muchas preguntas, recepcionó bien varias de las cosas que le hemos dicho. Yo he escuchado sus discursos, pues son 2, ¿no? Sí. Los he escuchado y he visto en sus discursos 2 palabras. Una, reconciliación, que es el tema en el que hemos insistido nosotros en nuestra conversación. No sé si derive de allí o de un propósito que ya traía ella en la cabeza, pero ojalá que se interne en esa palabra. Ojalá que entienda a plenitud el esfuerzo que hay que hacer, porque va a encontrar resistencias. Ya las veo hoy día yo en los medios, en las discusiones. No, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad? ¿Quieren al golpista? Oiga, lo dicen además. Son severísimos con la equivocada, errónea, y hasta delictiva actividad golpista del presidente Castillo. Son los mismos que no solamente callan la boca, sino que proponían pues todas las libertades para el presidente Fujimori, que fue, como sabemos, un golpista exitoso. Claro. Entonces, a esos no les creo. No les creo, pues. Es una vocación democrática tuerta. Miran solo un lado y no miran el otro. Pero hay gente que lo dice de buena fe, que cree en el Estado de Derecho, que cree que hacer estas cosas podría suponer una ruptura del Estado de Derecho. Por eso hemos remarcado, la delegación del Partido del Buen Gobierno ha remarcado, explorar la posibilidad de la libertad del presidente Castillo dentro de la ley y la Constitución para que enfrente sus juicios en libertad. Es todo lo que hemos dicho. No es, ya te vas, tú eres impoluto. No. Él tiene acusaciones y como todo ciudadano peruano, como yo mismo, tiene que ir a enfrentar las cosas y a decir, aquí estoy, soy inocente, mire, estas son mis pruebas, lo que sea. ¿No? Pero tienes que hacerlo, pues para eso están las instituciones. Ahora, tú dices que tu percepción es que no era simplemente un acto protocolar, sino que su actitud era de sinceramente estar escuchando evidentemente opiniones distintas a las que puede tener dentro de su propio partido, ¿no es cierto?
porque dentro de Fuerza Popular hay barra brava, hay gente que quiere pasar por el cuchillo a los enemigos. Tal vez el más representativo de esa facción es Fernando Rospigliosi, ¿no? Sorprendentemente, ¿no? Qué chico es el mundo, ¿no? Porque hemos estado muy cerca en algún momento. A Mauta. Sí, exactamente. Es el redactor más furibundo, decía las mismas cosas, solo que para el otro lado. En realidad su temperamento es el mismo, ¿no? Ahora, a mí, te soy sincero, me sorprendió escuchar en el discurso de Keiko de ayer, no es porque yo las haya dicho, ¿ya? Como este tema de la explicación de por qué ganaba Castillo en 2021. Es decir, no es que hay una conspiración comunista que le espía al embajador cubano conspirando con la inteligencia venezolana y con los ponchorros. Escúchame, ha ganado las elecciones porque el crecimiento no les ha llegado y porque han encontrado un símbolo de esa molestia, ¿no es cierto? Lo que a mí me ha sorprendido es que Keiko, aparte del tema de la reconciliación, ha hablado de este tema. Ha hablado de esta especie de deuda que hay en el Perú, ¿no es cierto? Bueno, y eso es sorprendente porque eso es un discurso muy distinto al que ha tenido en momentos de esa campaña, pero sobre todo en la campaña de 5 años. Bueno, recuerda tú que en campaña pues uno se somete a la disciplina de una estrategia de campaña, ¿no? Uno considera que debe hacer ciertas cosas para llegar a cierto público, pero ya con el mando en las manos uno tiene que pensar en el país. Y yo espero que la señora presidenta piense en el país. Y si piensa en el país, tiene que pensar en esa otra mitad. Tiene que pensar en esa otra mitad, porque además es una mitad golpeada, postergada, donde el desarrollo no ha llegado, donde no hay agua, desagüe, donde las escuelas son de pésima calidad, donde nuestros chicos tienen anemia, tienen desnutrición. Eso es injusto, no puede ser, hay que corregir. La prueba de nuestro fracaso, Nicolás, es que tenemos ya 4 o 5 elecciones con un país partido a la mitad. 4 o 5 elecciones en las que el país se parte a la mitad. Y hay un sector del país permanentemente postergado, ha ganado unas elecciones, ha perdido otras, pero yo diría que en general ha perdido todas, aunque aún las que ganó. Claro, por los resultados. Aún los finalmente las cosas siguen como estaban, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tengamos un mapa electoral distinto, podremos hablar de que estamos avanzando y que hemos tenido prosperidad y progreso para todos. Pero ese mapa electoral como está, esa costa asociada al mundo y a la exportación, y esa sierra y Amazonía postergadas y enclaustradas con dificultades para poder desarrollarse, ese mapa, mientras ese mapa subsista, estamos confesando cada 5 años nuestro fracaso. Tenemos que corregir eso. Y tenemos que corregir eso en un contexto en el cual tenemos 2 amenazas fuertes. Una, la de la criminalidad transnacional, que está enseñoreándose en muchas zonas del país. Son 12,000 millones de dólares de acumulación de economías criminales al año. Eso es mucho dinero y mucha capacidad de corrupción. Y yo espero que este gobierno, y con todos los antecedentes, tenga riguroso cuidado para enfrentar este tipo de situaciones. Le va el éxito de su gobierno a la señora. Porque al momento que comiencen a aparecer trapacerías de este tipo, pues todo se va a activar, ¿no? Y todo va a tener como una especie de flashback y estamos aquí nuevamente en una situación. Ahora, Keiko ha dicho ayer que iba a constituir un gabinete donde iba a primar el concepto de reunir a los mejores, a los más capaces, más allá de sus opciones políticas, de qué partidos están inscritos o no. ¿De eso hablaron en el diálogo? Es decir, no. ¿hay algún espacio abierto para un acuerdo de colaboración gubernamental con el Partido del Buen Gobierno? No, además hemos sido muy claros nosotros, los 4 dirigentes del Partido del Buen Gobierno que estuvimos ahí. Nosotros hemos decidido ser una oposición leal al Perú. ¡Exitosa! Leal al Perú. Y le hemos dicho, algunos dicen que es una verdad de perogrullo, pero pues la de perogrullo también era verdad, ¿no? Le hemos dicho que vamos a apoyar todo lo que nos parezca correcto y lo que no. Y nos pelearemos en lo que no nos parece correcto y expondremos nuestras razones. Pero siempre pensando en lo mejor para el Perú y para los peruanos. No vamos a hacer una oposición petardista por ser petardista, no vamos a anunciar incendios. No, hay que tratar de sacar adelante las cosas. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Roberto Sánchez? Roberto Sánchez ha anunciado que va a ser la pesadilla del gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, pues espero que reflexionen, ¿no? Y que la realidad también opere, porque la realidad opera y es dura, ¿no? Entonces... Bueno, ayer se ha enfrentado, como nos ha recordado Jorge Zapata, presidente de Confip, un poquito a su realidad, convoca una manifestación y termina en un plantón, ¿no es cierto? Porque va tan poca gente a su convocatoria que, ¿no? Es que el interlocutor no es él. El interlocutor es Castillo, en realidad, ¿no? Bueno, quien no quiera verlo es que no lo ve, no quiere ver simplemente, ¿no? Es un tema. Y es un tema de él, del personaje, me parece que tiene cierta relevancia, pero como vuelvo a repetir, es la otra mitad del país.
Nicolás. Hay dos experiencias que yo cuento cuando trato estas cosas y de ahí derivan mi manera de ver y de plantear los problemas. Una es la experiencia francesa. Ségolène Royal, me parece que se llamaba la lideresa, pierde 48-52 con el candidato de centro derecha en Francia, las elecciones. Y el candidato de centro derecha la llama en el proceso posterior y le dice: sé que no me puedes dar ministro de tu partido, pero sugiéreme 3 o 4 que tú creas que sin ser de tu partido son gentes competentes, técnicamente competentes, políticamente hábiles. Y lo hace. Y el país entra en una ruta de descompresión. Versus eso, tienes tú México. 2006 también, ¿no? López Obrador denuncia fraude, Felipe Calderón gana por 0.5% la elección, son como 70 millones de votantes, es una cifra realmente exigua, y López Obrador se lanza reforma a la protesta, toma la Ciudad de México, se produce una confrontación permanente. Calle, además, ¿no? Sí, se instala en la calle, en su carpa, y que el gobierno de Calderón no hace ningún gesto frente a esta otra mitad, ¿no? ¿El resultado cuál ha sido? Una confrontación permanente, en la cual si alguien ha avanzado, son los carteles del crimen. Y eso es lo que hay que evitar aquí. Que los carteles del crimen sean los que se enseñoreen, porque es una de las grandes amenazas que tenemos como nación, como país, como Estado. La otra es la presión geopolítica, que también está actuando y que va a actuar, si lo dejamos, va a actuar sobre nuestro desarrollo, sobre nuestra capacidad de generar exportaciones a todo el mundo y de negociar con todos los que nos convenga negociar. Entonces, en ese contexto necesitamos tener pues mucha inteligencia para mirar los procesos, salir de esas inquisiciones del buen comportamiento político, de la buena manera de actuar y ser capaces de mirar si las hay, señales nuevas, si las hay, y actuar en consecuencia. Pero ¿qué con esta conversación, para aterrizar esto que estás diciendo? ¿Te preguntó si tú recomendarías a alguien, por ejemplo, para enfrentar el fenómeno del niño? No, conversamos del fenómeno del niño, me hizo varias preguntas. Es evidente que es un tema que le preocupa. Yo le di algunas sugerencias en relación a su comportamiento inmediato que me parecen fundamentales. Le señalé algunas cosas que deberían haberse hecho y no se están haciendo. Exitosa. Yo no sé cómo el presidente Balcázar pide pensión cuando no ha hecho ni siquiera las cosas elementales para prevenir el fenómeno del niño costero, ni las elementales. Pero en fin, cada quien tiene apreciación sobre su propia actividad. Y así como esas varias otras más que me parece que tienen que ser